Aquellos que no me conozcáis, y estamos viendo la serie de Génesis. Este es el cuarto domingo hablando del capítulo 1 y 2 del del primer libro de la Biblia. Hemos tocado diferentes temas, desde la creación, desde el caos al orden. Hemos visto cómo Dios crea al ser humano y también cómo crea muchas otras cosas, porque el Génesis es el principio de muchas cosas. La pasada semana vimos cómo hemos sido creados para relacionarnos y hemos visto lo complicadas que son las relaciones y también el desafío que tenemos en nuestra sociedad para mantener orden dentro de nuestras relaciones, ¿no? Y veíamos la soledad y cómo nos necesitamos unos a otros. Y hoy me gustaría hablar de otro tipo de relación, la relación con la naturaleza, la relación con el universo. No sé cuántos habíais oído la palabra antropoceno hasta el día de hoy. Alguien dice, no, yo tampoco, no te preocupes. Tengo que reconocer que no es un tema que domine, evidentemente, pero sí que es un desafío para mi vida. Y cada vez que me meto en la palabra de Dios, veo la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios ante el regalo que Dios nos ha dado. Dejadme hacer algunas preguntas en esta mañana, o hacernos algunas preguntas en esta mañana. ¿Puede ser la fe verde? Parece que todo esto que tiene que ver con la ecología no tiene nada que ver con nuestra fe. Contaminación masiva. Yo no sé cuántos os gusta la montaña, a mí me encanta. Y cuando subo a Vegas, días de cuando pasa una semana, aquellos que vivís de Vegas, cuando pasa una semana, miráis hacia vuestra izquierda y veis Barcelona ¿con qué? Con una nube gigante que no se ve ni siquiera el torreón de Montjuïc. Contaminación absoluta. Y yo digo, cada vez que voy a Barcelona estoy chupando eso. Emisiones de carbono, cambio climático. No hace falta ser muy profético ni nada. Acabamos de pasar, personas han muerto en nuestro país, Cataluña, en estos días por el cambio climático. Torrenciales han pasado y se han llevado vidas de personas, pero es que antes de ayer hubo un terremoto en Sevilla y Málaga y hacía no sé cuánto tiempo que no había un terremoto en esas tierras. Extinción de especies, deforestación, erosión del suelo. Estamos en una crisis que, como dice, no lo dice cualquier persona, sino es un estudio de Acciona. Y como dice la ONU en un informe que acaba de salir de más de 740 páginas, estamos en algo que jamás la Tierra ha experimentado. Os doy algunos datos. Se nos advierte que el deshielo del Polo Norte devastará esta región y se sentirá en el resto del planeta, porque la temperatura media del Ártico aumentará entre 3 y 5 grados en los próximos 30 años. Según el documento, el deshielo podría despegar al gigante dormido del Ártico y tendrá graves impactos en todo el planeta, porque aumentará la acidificación de los océanos. Algo que está aquí al lado. En el 2050, unos 4.000 millones de personas habitarán en zonas desérticas. Posiblemente, no, en principio empezará por África, pero ¿sabéis el país que viene después de África? No solo eso, el informe señala que la resistencia a los antibióticos provocada por la contaminación de vertidos al agua será la primera causa de muerte. ¿Y sabéis cuándo es eso? En el 2050. De aquí, 4 años. Mal contados, pero 4 años. Estamos aquí y parece como que eso no nos afecta. Llevamos tiempo viviendo de una manera que no puede continuar. Yo me he hecho muchas preguntas, pero quizá la pregunta
clave en esta mañana que te hago y me hago es si nosotros estamos viviendo y somos parte del problema o parte de la solución. Como hijo de Dios, como persona que decides seguir a Jesús, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? Yo creo que esa es la pregunta que me gustaría te llevaras a casa para reflexionar en tu día a día y dices, ¿y dónde sacas esto en la Biblia? ¿Puede ser nuestra fe verde? ¿No le preocupa a Dios más el ser humano que el universo? Vamos a ver que Dios le preocupa al ser humano, evidentemente, pero le preocupa también, y mucho, su creación. Igual te preguntas, ¿seguir a Jesús no es salvar a personas en vez de salvar la tierra? Igual eres de esos. Bueno, vamos a ver lo que dice Dios acerca de eso, porque habla de la tierra también, y habla claramente de que un día volverá aquí, la Jerusalén bajará. Tenemos una responsabilidad, igual eres de los, y quizás el número más grande, está bien que algunos se preocupen, mientras que no me lo pidan a mí, ¿no? Eso es, sí, a mí eso de ecologistas, eso de reciclar, sí, pero no me lo pidas a mí. ¿Qué responsabilidad tenemos los que hemos decidido ser discípulos de Jesús, seguir a Jesús con el medio ambiente? Tenemos que reconocer, y eso es sabio, porque la historia así lo refleja, que el cristianismo no ha ayudado mucho a cuidar el medio ambiente. Hemos sido por años y décadas, y hay escritos acerca de cómo nos vamos a ir al cielo, ¿para qué cuidar la tierra? Vamos a cuidar más el alma que la materia. Pero eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios y tenemos que reconocer que la historia no nos favorece. Pero no podemos continuar así. Así que a mí me gustaría ver solo 3 aspectos, 3 principios que encontramos otra vez en el capítulo 1 y esta vez ya nos adentramos en el 2, que ya cerraremos esta semana con un poquito la semana que viene. El primer principio, y este lo hemos tocado, aunque voy a tocarlo desde una manera, desde otro ángulo, es la bondad de la creación. La creación es buena. Vemos y leemos todo el capítulo 1, desde el primer día, el segundo día, el tercer día, que Dios constantemente dice, y Dios consideró que era bueno. Crea los cielos y ve que era bueno. Crea el mar y ve que era bueno. Crea los árboles que dan fruto con semilla, todos en su especie, versículo 13, y consideró Dios que era bueno. Dios, y eso lo vimos al principio, es bueno y la creación refleja la bondad de Dios. Es decir, la creación es buena. Y si lo que vemos en primer lugar en el capítulo 1 de Génesis es que la creación es buena y Dios ama aquello que crea y nosotros decimos como uno de nuestros propósitos, amamos a Dios, si amamos a Dios, amamos a la creación. Es una línea que sigue. Estamos diciendo que amamos a Dios, por lo tanto, amamos la creación. Si Dios ha hecho la creación, Él la ama. Y nosotros también deberíamos amarla. Tenemos una responsabilidad con la creación. Fijaos, Salmo 19. Hoy os voy a pedir a aquellos que traéis Biblia, teléfono, lo que sea, que me acompañéis a diferentes textos. Los salmos están llenos de referencias hacia la creación y el amor que Dios refleja, el compromiso que Dios refleja hacia la creación. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, la importancia de Dios. El sol, las estrellas, las montañas, las colinas están alabando a Dios. Es decir, cuando vemos la naturaleza, estamos viendo parte de lo que es Dios. Decimos, ¿la naturaleza es Dios? No, la naturaleza no es Dios. Pero la naturaleza refleja a Dios. ¿Os acordáis el espejo
que puse hace unas semanas aquí, está reflejando la imagen de Dios. ¿Cuántas veces? Yo me he puesto infinidad de veces, no podría contarlas, en medio del mar y ver, dejadme que lo diga así, ¿no? Teológicamente es incorrecto, pero ver a Dios en medio de la inmensidad. O uno sube arriba a la montaña y ve un paraje impresionante, se va a las agujas. Si no habéis ido, hay que conocer ese sitio ahí arriba. Te pones allí, dejas colgar tus piernas, allí en medio de casi el abismo, y dices, ¿cómo Dios no va a existir? ¿Cómo Dios? Estamos viendo en la naturaleza el reflejo de Dios. La grandeza de la naturaleza nos muestra algo de la grandeza de Dios. Y debemos tener el compromiso de mantenerlo como está. ¿Verdad que no nos gustaría que maltrataran algo que forma parte de nosotros? Os hago un ejemplo, y si sirve. ¿Mi hijo es yo? No. Mi hijo no soy yo, pero es parte de mí. Como le hagas daño a mi hijo, en parte me duele a mí. No me duele así, pero me está doliendo, ¿verdad? Le decís, insultáis a mi hijo y me estáis haciendo daño a mí. Porque es parte mía, es parte de, me permitís, de la creación entre mi mujer y yo. Cuando estamos haciendo daño a la naturaleza, estamos haciendo daño al Creador. La naturaleza no es Dios, pero refleja a Dios. Y Dios es el artista más genial. Si me permitís este ejemplo, Él en la naturaleza, en el cosmos, en el universo, es su lienzo. Él ha dibujado y nos revela importantes mensajes de cómo es Él. No tenemos ninguna autoridad para destruir el planeta. No tenemos ninguna autoridad para ir en contra de Dios. Fijaos, versículos 26 del capítulo 1, que no lo he leído al principio. Dice, y hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles y que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, y a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras, sed fructíferos, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios ama la creación. Dios ama y tenemos un compromiso de reflejar y de cuidar la naturaleza porque refleja la bondad de Dios. Pero no solo eso. Dios está comprometido con la creación. Y uno puede pensar, cuando hay tantos desastres, entonces Dios no le importa la naturaleza. Pasan estas catástrofes y nosotros vivimos en un lugar muy privilegiado. Escuchar por Estados Unidos, cuando cada año pasan vientos huracanados que destrozan y ves en la televisión cómo tienen que poner y cerrar ventanas, salir, cambiar de estado. Vivimos en un lugar muy privilegiado y uno piensa, igual Dios se ha olvidado de nosotros, igual Dios no le importa la creación, pero Dios en ningún momento se desentiende de lo creado. Acompáñame al Salmo 24, versículo 1, Salmo 50, versículo 12, Deuteronomio capítulo 10, muchos estoy diciendo, pero cada uno coge uno, Deuteronomio 10, 14, y luego en el Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 26. El primero, Salmo 24, versículo 1, dice, del Señor es la tierra, no es nuestra, que no se nos olvide, la tierra le pertenece a Dios y todo lo que hay en ella le pertenece, el mundo y los que en él habitan. Así dice David en ese salmo. Salmo 50, versículo 12, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Deuteronomio 10, 14, he aquí el Señor tu Dios he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay.
Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, 26, cuando está hablando de que todo nos es lícito, de que podemos comer de todo, pero dice, porque de Dios es la tierra y todo lo que en ella hay. Hermanos, no podemos olvidar que Dios no se puede desentender porque es suyo, le pertenece. Después de la creación, comparte el regalo del universo, pero no se desentiende. Fijaos el Salmo 36, 6. Tu justicia es como las altas montañas, tu juicio es como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de los hombres y de los animales. ¿Qué sería de nosotros si Dios se hubiera desentendido completamente? Si solo dicen los científicos que con que una cosa en nuestro organismo o en la naturaleza dejara de funcionar, sería un caos absoluto. Seguimos teniendo días de 24 horas. El sol entra y sale, y entra la luna y vuelve a salir. Salmo 65 es precioso. Podría ir así texto tras texto. Pero dejadme el Salmo 65 leerlo. Dice, tú con tu poder formaste, a partir del versículo 6, formaste las montañas desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas, el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante los prodigios, del oriente al occidente. Tú inspiras canciones de alegría, con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua. Así preparas el campo, empapas los surcos. Tú coronas el año con tus bondades. Versículo 12, rebosan los prados en el desierto, pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales. Cantan y lanzan voces de alegría. ¿Qué sino Dios teniendo cuidado de su creación? ¡Ay, si todo estuviera en nuestras manos! ¡Ay, si todo dependiera de nosotros! O como dice el apóstol Pablo, y con este acabo, Colosenses 1:17, Cristo existía antes de todas las cosas y por medio de Él se mantienen todas en orden. Por supuesto, Dios se involucra porque creó el universo con su amor y sigue sosteniéndolo con su amor y su poder. Dios no se desentiende. Tenemos innumerables desastres y es un desafío para nosotros vivir de una manera que contribuya a cuidar la creación de Dios, a ser responsable. ¿Soy parte del problema o soy parte de la solución? Segundo aspecto en este texto, lo hemos leído. ¿Sabes? La creación tiene mayordomo. 3 veces sale la palabra dominar o mayordomía en los versículos 26 y 28. 3 veces. Al principio, que domine a los peces del mar, y 28, y le pongan bajo su dominio y que dominen. La creación tiene mayordomo. Pasa que esa palabra es como, no nos gusta, ¿verdad? Porque nos transmite una responsabilidad importante. El mayordomo, ¿qué no es mayordomía? ¿Qué no es dominio? Dominio no es que me pertenece, pero a veces vivimos como si fuera nuestra, ¿verdad? Yo aquí hago lo que me da la gana. Esto no es de nadie, ¿no? Vas a la montaña y esto es mío. Dominio no es que me pertenece. Dominio no es explotación. Vamos a verlo ahora. Dominio no es sacar el máximo rendimiento para yo lucrarme. Eso no es dominio. Eso es abuso. Pero eso no es mayordomía. Dominio no es abuso, lo he dicho. Dominio no es exceso. ¿Qué es entonces señorío? Es la palabra que se utiliza aquí. ¿Qué es dominio? Es un gobierno justo y bueno. He puesto una traducción ahí justo, os la voy a leer. Si yo tuviera que traducir ese texto para que lo entendiéramos, diría esto: Dios te ha creado a su imagen, o te he creado, si lo pongo en palabras de Dios, para repetir el texto, a mi imagen
para que te encargues de la tierra y el resto de las criaturas que la habitan. O sea, Dios nos ha creado a su imagen para que nos encarguemos. ¿Qué hacemos al mayordomo? Cuando pensamos en una persona que cuida de, ¿qué le estamos haciendo? Un encargo. Le estamos solicitando, le estamos dando una misión, le estamos dando una confianza, le estamos dando un compromiso. Le estamos diciendo, quiero que te ocupes, quiero que asumas. No le dices, si tú dejas a tu hijo o a tu hija a que te lo cuide a una persona, le dices, haz lo que quiera con ella, como si fuera tuyo. No. Te miran muy bien a quién le dejas tu hijo. Eso es lo primero, sobre todo si es pequeñito. Y le dices, oye, mira, a tal hora necesita tanto. A tal hora, mira, no le gusta, acabo de ver a Aurora y sé que su hijo no puede tomar cacahuetes. Por favor, no metas cacahuetes ni que ronden por él, ¿verdad? No dice nada. Oye, si le pasa algo, que vaya al médico. No, hay un compromiso. Y el texto nos está diciendo de que debemos asumir nuestro compromiso. Somos mayordomos de aquello que Dios nos ha dado. Somos administradores de la creación. Y tenemos que reconocer que vivimos como si fuera nuestro. Pero sin embargo, no nos gusta que nos traten así a nosotros cuando nosotros dejamos las cosas. ¿Os gustaría que me dejarais vuestra casa? ¿Me dierais unas normas para utilizar vuestra casa? Y cuando volviera y dijera, es que la he tratado como si fuera mío. Mira, mis hijos han subido por las paredes, mi mujer y yo la hemos pintado otro color. Mira, es que la piscina la he tapado porque a mí no me gustaba. ¿Harías eso en la casa de alguien que no te pertenece? No. Como mínimo le preguntarías, oye, mira, ¿te importa que le ponga un plástico a la piscina? No le echarían mortero, ¿verdad? Sería ridículo. ¿Por qué? Porque no nos pertenece. Pero parece con la creación que es como... es muy ambiguo. Tenemos una responsabilidad. Y la Biblia está llena de consejos para el buen funcionamiento de la tierra. Si nos fuéramos a Levítico, a Deuteronomio, tengo aquí un montón de ejemplos, pero es que son curiosos. Deuteronomio 25:4 le está diciendo en la misma ley, no pongas bozal al buey que trilla. Para que lo entendamos todos, no pongas bozal a un buey mientras pisas el grano. Y dirás, ¿qué pinta ese texto ahí? Bueno, pues estaban cultivando. ¿Y qué se le hacía? Pues se le ponía un bozal al buey y mientras estaba labrando la semilla que se había esparcido, el buey no comía. Lo que quiere decir que había más producción. Y el Señor está diciendo, no, ¿qué vas a perder? ¿Un 3, un 5%? Deja al buey que coma. No es malo que pierdas un 3, un 5%. No pasa nada. Déjalo, tiene el buey derecho a comer. Eso lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando, 25:4 de Deuteronomio. Nos vamos a Esther y vemos que los campesinos, los que no tenían dinero, recogían lo que el siervo de la tierra dejaba porque era en los arcenes del campo. Hoy no, hoy hay explotación. Hoy tenemos que está el asfalto y hasta ahí ponemos la semilla porque eso supone 1 kilo más. Proverbios está lleno de consejos para el buen cuidado de los animales. Parece que los animales son domésticos y podemos hacer con ellos. No, un cuidado especial. Es curioso, hay un texto que me ha encantado en Deuteronomio también, cuando van a conquistar una tierra que Dios le ha pedido al pueblo de Israel y le dice... Parece que esté ahí como, ¿para qué dice esto Dios? Dice, cuando hayas arrasado la ciudad, dice, no cortes los árboles. Y dice, no cortes los árboles. Pues sí, eran gente que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios les pide que tienen que ocupar ese lugar. Y ahí viene capítulo 20, versículo 19.
pero no tales los árboles. En sí, es verdad. ¿Para qué tenían que talar los árboles? Si ya tenían la tierra, si ya habían conquistado. Pero el ser humano que somos, yo arraso con todo. Yo está en mi tierra y yo la conquisto y yo hago lo que quiero con la tierra. Somos mayordomos. Somos capaces de destruir cosechas, destruir suelo, destruir árboles. Y parece que estemos locos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad. No somos posiblemente agricultores, la mayoría de los que estamos aquí, pero compramos, ¿verdad? ¿A quién compramos? ¿Al que explota o al que no explota? ¿Compramos lo que necesitamos o lo que nos viene de gusto? A mí también me gustan las fresas, pero las fresas en invierno no es fruta de temporada. ¿Sabes lo que estamos haciendo con eso? Pues que haya invernaderos, que haya personas que intenten cambiar el ciclo de esa... Algo tan sencillo. Digo este ejemplo como podría poner mil más. Nos movemos. Somos todos, la gran mayoría de aquí, no todos, pero la gran mayoría vivís en Castelldefels, vivimos en una ciudad plana. Los que viven en Vistalegre es plano, de verdad, es plano. Y si no, te enseñaré algunas ciudades del mundo. Es plano. Pero, hombre, es que para ir a la iglesia hay que venir en coche. No sé a qué kilómetro y medio. Y me estoy mirando a mí, no estoy mirando a nadie. Me miro a mí, que a veces lo hago. Y voy, además, solo. A picar al vecino, papá. ¿Somos responsables con lo que Dios nos da? ¿Miramos el compromiso? Tenemos un ejemplo claro en Mateo 25, cuando Jesús habla de la mayordomía. Y vemos como Jesús marca claramente: será también como el hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y les encarga unos bienes. Habla de la mayordomía. Y luego dice que viene a ver qué han hecho esos siervos. Dios va a pasar cuentas también por cómo tratamos lo que Él ha creado. También. Dios va a pasar cuentas. Es curioso, Apocalipsis 19, un texto que pone que juzgará por cómo hemos tratado la tierra. Son cosas que me sorprende, porque da la sensación de que todo nos pertenece. ¿Sabéis? El buen mayordomo, mirando Mateo 25, cómo es Jesús, es aquel que no solo protege lo que se le ha confiado, sino que desarrolla para el bien común. Es decir, no está pensando solo en él, está mirando más allá. Sabéis, el futuro del planeta Tierra está en manos de Dios, no en las de Hollywood. Pero tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad y como hijos de Dios tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Y por último, la última parte. Dios tiene un plan, es el último principio. Fijaos en capítulo 2, versículo 15. Vuelve a repetir la misma frase. Me ha llamado la atención y es un texto también que conocemos. Dice el capítulo 2 de Génesis: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Quizá esta imagen aún es más gráfica. Nos pone como jardineros. Ya no es agricultores, son jardineros. Aquí en la iglesia tenemos varios jardineros. ¿El jardinero qué hace? Explota la tierra, ¿verdad, Coco? Te he visto antes por ahí. Tú explotas la tierra. Tú cuando tienes que meter césped le metes ahí 20.000... No. El jardinero cuida la tierra, protege la tierra, abona la tierra. El jardinero es alguien que tiene el cuidado de ese espacio. El creyente nos está llamando, lo estoy diciendo literal, dice,
Edén para que cultivara y la cuidara. Y se le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles, menos del versículo 17, el árbol del bien y del mal. Dios tiene un plan, y el plan es la mayordomía, y es salvar el planeta. Y dejadme entrar ahí, porque hay un texto que veremos en las próximas semanas, capítulo 9 de Génesis, son los capítulos 8 y 9, si me queréis acompañar, en el que Dios actúa con Noé de una manera única. Dice que no lo volverá a hacer. Dice que arrasa con todo y vuelve a empezar. Pero ahí hay un pacto, y es ahí donde quiero ir. Porque hay un pacto, yo no me había fijado en este detalle, es un pacto que no solo incluye a Noé. Acompañadme, capítulo 9 de Génesis, versículo 11. Vamos a leer hasta el final. Dice: este es mi pacto, dice Dios, con vosotros. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: y esta es la señal del pacto que establezco para con vosotros y con todos los seres vivientes que os acompañan. He colocado mi arco iris. El arco iris, cada vez que lo miréis, es un pacto de Dios. No es el símbolo de un movimiento homosexual, no. Es un pacto de Dios con el ser humano. Y no solo con el ser humano. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto. ¿Con qué dice? ¿Con qué dice? Uy, a ver, igual tengo otra Biblia, esperadme. Vamos a leerlo otra vez. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. No era solo con Noé y su familia, era con la tierra, pero no lo dice una vez, lo dice 3 veces. Cuando yo cubra, capítulo 14, la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con vosotros y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo le veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con los seres vivientes que hay sobre la tierra. Y Dios, seres vivientes, no está hablando solo de seres humanos, seres vivientes. Y Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Ahora vamos al eje que quiero llevaros. ¿Qué plan tiene Dios con la tierra, con su creación y entre ellos nosotros? ¿Qué tienen en común todos los pactos de la Biblia? Todos, sin excepción. Todos los pactos, no hace falta que lo sepáis eso. Todos los pactos que encontramos en la Biblia, todos, sin excepción, tienen un punto en común, y es la salvación. Dios hace un pacto con Abraham para salvarlo. Dios hace un pacto con Isaac para salvar a su pueblo. Dios hace un pacto. Cada pacto tiene que ver con la salvación. Y cuando está hablando aquí de la tierra es para salvarla. Y en la tierra estamos tú y yo. Dios ama tanto el planeta que tiene un plan para él. Y ahí nos incluye a ti y a mí. El ser humano, y más el Hijo de Dios, no puede ser ajeno a la ecología. No puede ser que nos dé igual el ecosistema. No puede ser que nos dé lo mismo contaminar o no contaminar. No puede ser, porque Dios quiere lo mejor para su pueblo. Tú y yo somos parte de su naturaleza, somos parte de su creación. ¿Qué vamos a hacer? Y quizá aquí es lo más práctico y quizá lo que menos domino. Pero hay tantas cosas que podemos hacer y a la vez tan difíciles. No porque no se puedan hacer, sino porque vivimos en un mundo tan cómodo, vivimos tan acomodados. He estado leyendo este libro, que os animo, lo empecé en el verano y no lo he podido acabar esta semana, no he tenido el tiempo que me hubiera gustado, pero me quedan 2 capítulos nada más. Sabios con el planeta, de Dave Bugless. Interesante, porque era una de las cosas que íbamos a trabajar con 1000 vidas. Y hemos llamado a Dave y a otra persona para que pudieran venir a compartir acerca de cómo cuidar nuestro entorno. ¿Y sabéis lo que nos dijo una de ellas?
mira, no voy a ir. Ella es española, pero vive en Inglaterra. Dice, no voy a ir. Dice, porque hay que cuidar el planeta. Y si voy, tengo que coger un avión. Y ir a el medio de transporte que más contamina, ¿sabéis cuál es? El avión. Dice, ir a Barcelona me supone 3 días de viaje. Tengo que coger el tren, que es el menos... el tren, José Luis, el menos contaminante. Podemos ser consecuentes con lo que creemos. Ella podía haber dicho, pues sí, mira, cojo un día, decidme un día, voy. Es lo fácil, ¿verdad? Es la dinámica que llevamos. ¿Qué quieres, que vaya, os comparta? No, busca otra persona allí en España. Hay personas que pueden hacerlo allí. Te voy a dar varios nombres, pero yo no voy a ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Os habéis dado cuenta que la oración de Jesús, cómo empieza? Hágase tu voluntad en el cielo, en lo efímero. No, hágase tu voluntad en la tierra. En la tierra tanto como en el cielo. Vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Las 3 R, reciclar, reducir, reciclar, reutilizar. Y me encanta el libro este porque dice, y primero de todo, rechaza. Porque hay tantas cosas que tenemos que no lo necesitamos. Ahora saldremos afuera y tenemos ahí un mercadillo de cosas que reciclamos y voto por... Pero ¿sabéis? Todo lo que hay ahí, o el 90% es cosas que no necesitamos. Nadie ha traído la cocina que va a usar mañana por la mañana. Hemos traído lo que realmente no utilizamos. Llevamos unas vidas que nos sobrepasan. Yo recuerdo, y no me pongo como ejemplo en todo esto, pero yo recuerdo hablar con mi mujer para quitarnos un coche. No necesitamos 2 coches. Con uno es suficiente. Y si no, pues lo pediremos a alguien. Y vamos haciendo eso. Lo vamos pidiendo cuando necesitamos 2. ¿Es más incómodo? Sí. ¿Te metes en más de un problema? Sí. Pequeños gestos. Hay un montón. Pensar en la idea de ocio. Pensar en la idea de ocio. ¿Qué pensamos cuando pensamos en ocio? En actividad. ¿Por qué no nos deleitamos en la obra de Dios? Solamente pensar en la naturaleza y deleitarte en eso. No tengo tiempo para hablar del sábado. A ver si la semana que viene igual lo meto ahí el sábado. Pero tenemos tanto que aprender. Tanto que aprender. Vivimos tan cómodos. Hay un libro que acaba de salir esta semana al castellano. Salvar el planeta antes de cenar. ¿Sabéis que tenemos una superproducción de vacuno que trastorna todo nuestro entorno, aquí y en América? A mí no me quite el chuletón, ¿eh? Esto es noticia de esta semana. Los médicos están súper preocupados. Esto es España, ¿eh? No es Estados Unidos ni Inglaterra. Noticia, creo que era de La Vanguardia, con la obesidad infantil, la malnutrición de los niños pequeños. Y sin embargo, estamos hablando que más de 4.000 millones de personas en nuestro mundo, antes de 20 años, no tendrá con qué comer. ¿Dónde está la balanza? ¿Qué responsabilidad cogemos como hijos de Dios, como seguidores de Jesús? ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? ¿Me da igual o decido dar pasitos? No te digo que des todos, pero da uno y al otro día otro. En el libro salían algunos de él y dice, yo no me pongo de ejemplo, pero hemos decidido hacer una vez al mes un día sin electricidad en mi casa. Igual, la verdad. Dice, mis hijos es el día que mejor se lo pasan.
No hay tele, no hay wifi, tienen una terraza y cocinan con carbón. O con algo, no sé si carbón. Cocinan fuera. Dice, y preparamos el día anterior el termo y cuando se nos olvida, pues no lo tenemos caliente. Y somos capaces, aunque sea solo para tener sensibilidad de que lo que nos envuelve es responsabilidad nuestra. Debemos incluir en nuestras enseñanzas diarias, tanto en casa, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo. En el trabajo, hermanos, cuando vayamos mañana, a un principio elemental del cuidado de los animales, de la creación, del entorno, de lo que Dios ha creado en definitiva. No podemos irnos de este lugar sin haber hecho conciencia de que somos hijos de Dios y debemos ser los primeros en cuidar el planeta. Y dejadme cerrar, esto no es optativo. Esto no es, esto si quiero lo cojo o no. Es tan importante como obedecer a Dios. Es tan importante como no pecar. Porque cuando descuidamos el entorno, estamos desobedeciendo a Dios. Además de cuidar y de vivir esa mejora en nuestro entorno, estamos siendo de testimonio. Allí donde estemos. Te pido que cojas una cosa ahí. Aquí hay muchas más, puedo dejar el libro, está en la biblioteca. Coge una, hay un montón de páginas web, puedes meterte en arrocha.org, arrocha.org. Ellos desarrollan, está en castellano y en inglés, un montón de iniciativas en las cuales mejorar nuestro entorno. Acompáñame en oración.